estudiantes de la Universidad Técnica de Machala de la carrera de Ciencias Médicas. Nuestro grupo está conformado por May Pugya, Jacqueline Quispe, Melissa Riasco y mi persona quien les habla, Lady Puy. El objetivo de nuestro seminario es explicar los acontecimientos más relevantes de la tercera a la octava semana del periodo embrionario mediante una exposición formativa para una mayor comprensión de la temática. El tema de nuestro seminario es modelación del eje antero-posterior, regulación mediante genes de homeosecuencia, aspectos externos durante el segundo mes embrionario y aspectos destacados de la quinta a la octava semana embrionaria. Tenemos la gastrulación. Lo más típico que ocurre durante la tercera semana de gestación es la gastrulación, proceso en el cual se van a formar las tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La gastrulación empieza con la formación de la línea primitiva, la cual en el extremo cefálico encontramos el nódulo primitivo, que va a rodear a la fosita primitiva. Si realizamos un corte transversal, obtenemos esta imagen, la cual tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Las células epiblásticas van a viajar hacia la línea primitiva, pero todo esto va a estar ayudado por un factor, por el factor de crecimiento de los fibroblastos 8, que va a reducir la cadarina E. La cadarina E es una proteína la cual va a mantener unidas las células epiblásticas. Una vez las células epiblásticas, cuando llegaron a la línea primitiva, se van a diferenciar y van a formar la matraz. Esta se va a adherir hasta el hipoblasto por proceso de imaginación. Una vez adherida al hipoblasto, va a formar una nueva capa, que se la va a conocer como endodermo. Las células epiblásticas que se encuentran entre el endodermo y el epiblasto se va a formar y va a formar el mesodermo intraembrionario. Y las células epiblásticas que quedaron se van a diferenciar formando el ectodermo. Derivado de la capa germinal ectodérmica, los puede llevar el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de los ojos, de la nariz y de los oídos, la epidermis, las glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, la hipófisis y desmante de los dientes. En los derivados de la capa germinal ectodérmica, tenemos que al inicio de la tercera semana de desarrollo, esta capa va a tomar la forma de un disco, que va a ser más ante su región cefálica que caudal. El mesodermo precordal y la notocorda van a hacer que el ectodermo subyacente se engruese para formar lo que es la placa pleural. Tenemos ahora la formación de la notocorda. Las células prenotocordales que se encuentran en el nódulo primitivo, las cuales son células epiblásticas, van a migrar hacia la placa precordal, las cuales se van a adherir en el endodermo, formando así la placa notocordal. Esta placa notocordal se va a ensanchar, se va a elongar y va a formar un cordón sólido, una especie de cuerda, la cual se la va a conocer como notocorda. A continuación tenemos la neurulación. La neurulación es el proceso mediante el cual la placa neural va a dar origen al tubo neural. Esto consiste en el alargamiento de la placa neural y del eje corporal, con el fenómeno de extensión convergente. Lo que produce es un alargamiento de lateral a medial de las células del plano del ectodermo y del mesodermo. Conforme la placa neural se alarga, los pliegues laterales se van a elevar. Las concentraciones clínicas, el tiempo más sensible se da en el periodo embrionario, comprendido entre la tercera y la octava semana. Tenemos los efectos del tubo neural. Esto se da cuando el tubo neural no se cierra correctamente. Si se da en la parte craneal, el cerebro no se forma adecuadamente y va a recibir el nombre de encefalia. Y si se da en la parte cervical caudal, recibe el nombre de espina bífida. Para evitar estas consideraciones, se le puede administrar a la madre 400 microgramos de ácido fólico 3 meses antes. Y si tiene alguna indicia, se le puede dar 4.000 microgramos durante todo el embarazo, formando así los pliegues neurales. Y la región medial deprimida va a recibir el nombre de surco neural, donde vamos a tener el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, donde el neuroporo anterior se va a cerrar en el día 25 en la fase de 18 a 20 somitas, y el neuroporo posterior en el día 28 en la fase de 25 somitas. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de las células de la cresta neural. Conforme los pliegues se van alargando y fusionando, las células de la cresta neural o las células que se encuentran en el borde lateral o neuroectodermo comenzarán a separarse de sus vecinos. Esta población celular, o más conocida como las células que se encuentran en la región de la cresta neural, van a sufrir una transición epitelio-mesenquimatosa. Eso quiere decir, cuando se habla de mesodermo, se habla de las células provenientes del epiblasto y del tejido extraembrionario.
Y cuando hablamos de mesenquimatoso, hablamos de un tejido conectivo que está poco organizado o poco desarrollado. Ahora bien, esta transición epitelio-mesenquimatosa va a comenzar en la migración de estas células hacia el mesodermo subyacente. Y esto lo va a hacer mediante un movimiento o un desplazamiento activo para poder entrar a lo que son estos mesodermos. Las células provenientes de la región troncal salen de lo que es el neuroectodermo mediante una migración. Esta migración la hacen cuando el tubo neural está cerrado. Esta migración va a consistir en dos vías, una vía que va a ser dorsal y una vía que va a ser ventral. En la vía dorsal, las células provenientes de la cresta neural van a entrar o van a cruzar lo que es la epidermis para entrar en lo que es el ectodermo. Y lo van a hacer mediante orificios que tiene la lámina basal. ¿Para qué? Para producir lo que conocemos como melanocitos en los folículos de la piel y en la piel. Ahora, la segunda vía, que va a ser la vía ventral, va a ser una migración que se va a dar por la mitad anterior de cada somita, en los cuales estas células al desarrollo van a generar lo que son, o van a producir lo que son los ganglios sensoriales, las neuronas simpáticas y entéricas, las células de Schwann y las células de la médula suprarrenal. Otro tipo de migración que van a sufrir las células de la cresta neural va a ser antes de que se dé el cierre del tubo neural. Estas células que migran antes de que se dé el cierre en esta región van a contribuir a lo que es la formación del esqueleto craneofacial, a las células gliales y a los ganglios craneales. Debemos considerar que las células de la cresta neural, al sufrir todo este proceso de desarrollo de órganos y tejidos, se los va a conocer también como una cuarta capa germinal. Continuando con la regulación de lo que es la inducción de las células de la cresta neural, van a existir unas proteínas que van a ayudar a este proceso, las cuales son la noguina y la cordina. Estas dos proteínas van a ayudar a intervenir en lo que es la regulación de la proteína morfogénica ósea, inhibiendo su activación. Debemos considerar que estas dos proteínas, tanto la noguina y la cordina, junto al factor de crecimiento del fibroblasto y la WNT, van a activar las concentraciones intermedias de la proteína morfogénica ósea para que se dé una inducción del PAX3. Además de esto, también van a inducir a la activación de factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a especificar lo que son los bordes laterales de la cresta neural. Y también van a producir una segunda oleada de genes que se van a dar para el desarrollo. Esta segunda oleada va a consistir en la producción de dos genes, el SNAIL y el FOXD3. El SNAIL y el FOXD3 van a ayudar a lo que es la especificación de la cresta neural y después de este proceso se va a dar un nuevo gen conocido como el SLUC. Este SLUC va a participar en la especificación de lo que es la migración de las células de la cresta neural desde el neuroectodermo hasta la región caudal. Para continuar con lo que es la regulación de la inducción de las células de la cresta neural, vamos a decir que el destino de la capa germinal ectodérmica va a estar regulada y va a ser controlada por lo que son las concentraciones de la proteína morfogénica ósea. Es decir, que si va a haber una concentración alta, va a contribuir a la formación de la epidermis. Si va a haber una concentración intermedia de esa proteína, va a dar a la formación o especificación del borde lateral de la placa neural, y que van a inducir a lo que es la cresta neural. Y si va a haber una concentración muy baja, va a formar lo que es el ectodermo neural. Debemos también considerar que esta proteína es importante, ya que ayuda a la migración por proliferación y diferenciación de las células de la cresta neural. Para finalizar lo que es la inducción de la célula de la cresta neural, debemos considerar que se da un engrosamiento que va a dar formación a dos pláculas, una plácula auditiva y una plácula de cristalino, las cuales mediante su invaginación va a dar como resultado en la plácula auditiva lo que son las vesículas auditivas, que posterior van a ayudar a la contribución de la formación del órgano del oído y también para mantener un equilibrio. Y respecto a lo que son las pláculas cristalinas, mediante su invaginación va a dar como resultado lo que es el cristalino de los ojos. Para finalizar lo que es la regulación e inducción de las células de la cresta neural, vamos a obtener los siguientes derivados, los cuales son el tejido conectivo y huesos de la cara y del cráneo. También vamos a obtener lo que son las células de la glándula tiroides, como también el tabique conotruncal del corazón, odontoblastos, dermis de la cara y dermis del cuello. También vamos a obtener los ganglios espinales de la raíz dorsal,
como también los ganglios preaórticos y de la cadena simpática. También tenemos a considerar que vamos a obtener mediante las células de la cresta neural lo que son los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, la médula suprarrenal, las células de Schwann, las células gliales, los meninges, melanocitos y finalmente las células que darán paso a lo que es el músculo liso de la cara y del prosencéfalo. Para continuar tenemos lo que son los derivados de la capa germinal mesodérmica. En un principio debemos considerar que existen células de la capa germinal mesodérmica que se van a encontrar a ambos lados de la línea media. Estas células para el día 17 van a conformar un engrosamiento de una placa que va a dar posterior formación a lo que es el mesodermo paraxial, y que a los posteriores días va a haber una lámina delgada que va a constituir lo que es el mesodermo intermedio, que va a ser la unión entre el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral. Debemos considerar que la placa lateral va a estar dividida en dos capas, una capa que va a ser visceral y una capa que va a ser parietal, que posteriormente se va a hablar de cada una de ellas. A continuación le voy a presentar lo que es el mesodermo paraxial. Al inicio de la tercera semana, el mesodermo paraxial va a estar organizado y cementado en lo que son somitómeros. Estos somitómeros se van a desarrollar de manera craneal a caudal. En la manera craneal se van a conocer como neurosomas, que van a constituir en el mesenquima de la cabeza, y en la manera caudal se van a transformar en lo que son somitas. Estos somitas posteriormente van a constituir y a formar lo que es el esqueleto axial. Ahora presentaremos lo que es una tabla en donde el número de somitas me dará una edad aproximada en días de lo que sería el embrión. Por un ejemplo es decir que el número de somitas de 1 a 4, el embrión tendrá una edad de aproximadamente 20 días. En un número de somitas de 13 y 17 van a tener una edad de 24 días. Y en un número de 34 y 35 somitas va a tener una edad de 30 días. Mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es aquel que va a conectar tanto el mesodermo paraxial como el mesodermo de la placa lateral. Como este conocimiento, el mesodermo intermedio dará origen al sistema urogenital, en la cual vamos a encontrar al sistema pronéfrico, mesonéfrico y metanéfrico. El sistema pronéfrico va a ser rudimentario, es decir, no va a tener función alguna, ya que al final de la cuarta semana ya no va a haber indicio de pronefros. El sistema mesonéfrico va a tener una función, pero por un corto tiempo. Y el sistema metanéfrico es aquel que va a dar como formación ya el riñón permanente. El mesodermo de la placa lateral, en su cavidad parietal, va a dar origen a lo que es la dermis de la piel, a las extremidades de la pared corporal, al esternón y a los huesos. En su capa visceral, en conjunto con el endodermo embrionario, darán origen al tubo intestinal. Cabe recalcar que una de las partes más importantes del mesodermo de la placa lateral es que dará origen a los vasos sanguíneos. Mediante dos mecanismos, tenemos a la vasculogénesis, que va a ser mediante islotes sanguíneos, y la vasculogénesis, que va a ser mediante vasos ya existentes. Regulación molecular de la formación de los vasos sanguíneos. Como lo mencioné anteriormente, se van a dar bajo dos mecanismos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis se va a dar por medio de los islotes sanguíneos. Aquí va a actuar el factor de crecimiento de fibroblastos 2, que se va a unir a las células mesodérmicas, produciendo lo que son los hematoblásticos. Posterior a eso va a participar el factor de crecimiento vascular endotelial, que va a hacer que estas células se formen en células endoteliales y conformen lo que son los vasos. En la angiogénesis, que son provenientes de vasos ya existentes, también va a participar el factor de crecimiento vascular endotelial, en la cual va a permitir la proliferación de estas células endoteliales a los vasos ya existentes, y posterior lo que es la modelación y la estabilización se va a dar por el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Derivados de la capa germinal endodérmica. El principal sistema de órganos que se va a formar aquí es el tubo gastrointestinal. Como podemos observar aquí, los pliegues laterales van a tener un movimiento hacia la parte inferior, como podemos ir observando aquí, cerrando lo que es la pared ventral. A su vez, se va a dar la formación del intestino anterior, del intestino posterior y del intestino medio. El intestino medio se va a conectar con el saco vitelino mediante el conducto vitelino.
y el extremo cefálico del intestino anterior va a tener una limitación temporal con la membrana bucofaríngea, como podemos observar aquí. Y el intestino posterior, a su vez, también va a tener una limitación temporal con la membrana cloacal. Encontremos sus derivados. Como pudimos observar, tenemos el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de las glándulas tiroideas, paratiroideas, el hígado y páncreas. También lo que es el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y del conducto auditivo, el estroma reticular de las amígdalas y el timo, el revestimiento de la vejiga urinaria y del uretra. Tenemos la modelación del eje anteroposterior, la regulación por genes de homeosecuencia. Aquí vamos a tomar como referencia a la Drosophila melanogaster, más conocida como la mosca de la fruta. ¿Pero por qué la vamos a tomar como referencia? Debido a que esta tiene la misma secuencia con respecto al embrión y sobre todo en el sistema nervioso central. La Drosophila melanogaster va a trabajar mediante dos familias, que es la Antenapedia y la Vitoras. La Antenapedia va a trabajar con la familia HOX, mientras que la Vitoras va a trabajar con los factores de transcripción. Como podemos observar aquí, el GHOX va a trabajar en la región del cerebro posterior, o más conocido como rompencéfalo. El OTX2 va a trabajar en el cerebro medio, más conocido como mesencéfalo. Y el LINC1 va a trabajar en el cerebro anterior, más conocido como prosencéfalo. Y todos estos van a estar bajo el control del ácido retinol. Aspectos externos durante el segundo mes. Para ello, se ha escogido específicamente 3 semanas más significativas durante el segundo mes. Bien, tenemos el día 14 al día 15, el cual específicamente corresponde a la segunda semana. En ella, como se puede observar, el número de somitas aún no se desarrolla y mantiene una longitud de 0.2 milímetros. Este día se caracteriza por la presencia de la línea primitiva, la cual se la puede observar en esta. Bien, en el día 24 al día 25, esta va a corresponder a la cuarta semana. A la vez, aquí ya se va a presentar la formación de los números de somitas, que va a mantener de 13 a 20 somitas y va a mantener una longitud de 3.0 a 4.5 milímetros. Esta se va a caracterizar por el cerramiento del neuroporo anterior, para lo cual se va a dar paso a la formación del plegamiento cefalocaudal. Además, se va a formar el segundo arco faríngeo. En esta también el neuroporo anterior va a estar semicerrado o inclusive ya cerrado. Y aquí ya se van a identificar las placas auditivas y las vesículas ópticas del embrión. En el día 28-30 se va a corresponder a la cuarta a la quinta semana. Esta va a mantener un número de somitas de 30 a 35 y a la vez una longitud de 4,0 a 6.0 milímetros. Las características que se van a presentar en esta semana serán que el cuarto arco visceral se va a formar. Aquí también las vesículas ópticas, a la vez que las placotas de cristalino. En esta, las extremidades superiores se van a formar lo que son las yemas de los dedos del embrión. Bien, continuando con los aspectos externos y más destacados de la quinta hacia la octava semana. Bien, en la quinta semana podemos ver que el desarrollo de la cabeza del embrión está mucho más grande con relación a su cuerpo. Esto se debe a que se presenta el desarrollo del encéfalo y a la vez de las prominencias faciales. Además, se van a formar lo que son los arcos faríngeos. Y entre ellos va a existir una depresión, que se lo va a conocer como el seno cervical. Y entre las crestas mesonéfricas va a existir los riñones mesonéfricos, los cuales posteriormente van a pasar a cumplir la finalidad como de excreción, pero de manera provisional. Por otro lado, en la sexta semana, aquí tenemos que la cabeza va a estar mucho más grande con relación a su cuello y a su tronco. Esto se debe a la formación de las somitas, lo cual va a permitir que la cabeza empiece a tornarse de manera caudal.
También aquí se va a empezar a formar lo que son las placas de las manos. Y además se va a empezar a poder reconocer lo que son los ojos. Y esto se debe al pigmento retiniano, el cual es el encargado de poder proporcionarle el color característico de los ojos. Continuando con la séptima semana, aquí tenemos que se presenta el desarrollo, tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. Además, aquí los rayitos de las manos se van a empezar a separar, y esto con la finalidad de poder diferenciar cada uno de los dedos. Bien, al final de la séptima semana se va a presentar la osificación de los huesos, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Pero la osificación va a ocurrir con mucho más desarrollo con las extremidades superiores con relación a las extremidades inferiores. Por último, tenemos a la octava semana. Aquí el aspecto que va a tener es más semejante al ser humano. Se va a desarrollar el plexo vascular del cuero cabelludo y a la vez las extremidades superiores van a generar un movimiento de manera voluntaria. Al final de la octava semana, aquí los dedos se van a empezar a separar con el fin de poder reconocer aún más lo que es la formación de las manos.